¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este estudio de la Biblia y en esta oportunidad vamos a estudiar la persona del Espíritu Santo. Para hacerlo vamos a elevar una oración para que sea el Señor dirigiéndonos en nuestro estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y santificado sea tu nombre. Gracias Señor por este sábado, gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos Señor que seas con nosotros, que nos bendigas, que nos ayudes y que nos ilumines. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta noche vamos a estudiar el Espíritu Santo. Para comenzar con nuestro estudio vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan en el capítulo 16 y en el versículo 7 la palabra de Dios nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy os lo enviaré. Paráclito quiere decir reconfortador, consolador, representante. Jesús dice a sus apóstoles que es conveniente que Él se fuera, porque Jesús estaba limitado por su humanidad y solo podía llegar a un número reducido de personas. Pero una vez resucitado, Él ascendería al reino de los cielos y así el Padre podría mandar al Paráclito. Paráclito también se encuentra en la primera carta de Juan, cuando Juan escribe y dice: hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Esto es muy importante, porque mientras estuvo en la tierra, Jesús fue nuestro Paráclito. Él fue el representante del Padre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero después, una vez que ascendió al cielo, Él se convierte en nuestro representante ante Dios. Y cuando nosotros pecamos, Él muestra su sangre, sus llagas, y entonces nos limpia de todo pecado. Pero viene el Espíritu Santo, que ahora es el representante del Padre, y que viene a traer la verdad del reino de los cielos que nosotros necesitamos conocer para poder alcanzar la salvación. Vamos a nuestro próximo texto, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 2 al 6, dice la palabra de Dios: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El segundo texto para esta noche está narrado por Lucas. Estaban todos los apóstoles reunidos y estaban orando, condición sine qua non, condición ineludible para que venga el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se manifestó en forma de lenguas de fuego. El fuego es un símbolo del poder que vendría por la unción del Espíritu Santo. San Juan había dicho: yo los bautizo en agua, pero viene uno después de mí que los bautizará en fuego. Este era el Espíritu Santo que descendía del cielo, que había sido enviado por Jesús, que Jesús era el que bautizaba en fuego. Toda la gente que estaba ahí les oía hablar en sus propios idiomas. Era como si hoy hubiera judíos, hebreos, chinos, europeos, franceses, norteamericanos, españoles, y que cada uno les oyera hablar en su propia lengua. Este poder y otros acompañaron el comienzo de la iglesia primitiva cuando descendió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae ese poder, trae la verdad y viene en el nombre de Jesús. Es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a pesar de que el Espíritu Santo se manifiesta como una paloma, Jesús dice que es como el agua, o en este caso como fuego, tenemos que aclarar que se trata de verdaderamente una persona, con sus propias cualidades, distinta del Padre y distinto del Hijo. Son tres personas con sus propias características cada una.
El próximo texto se encuentra en San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Nos dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay una condición para que venga el Espíritu Santo, que es guardar los mandamientos de Dios. A pesar de que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, hay una persona muy especial que solo viene mediante la observancia, es decir, el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Este es el Espíritu Santo. Dios ama a todas las personas. Sin embargo, el Espíritu de verdad se manifiesta solo en aquellos que buscan de corazón sincero a Dios. Dios no le gusta el pecado. Dios quiere que sus hijos cambien. Y Él le da a conocer sus secretos solo a aquellas personas que lo buscan. Por eso dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis. Esta persona maravillosa viene a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Aquellos que guardan los 10 mandamientos de Dios. Hay una bendición especial. La Trinidad completa viene a morar con estas personas. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, que le permite discernir al cristiano la verdad de la mentira. En el mundo hoy hay muchas personas engañadas y que quieren vivir engañadas. Entonces Dios hace constantemente esfuerzos porque vengan al conocimiento de la verdad, pero sin embargo no fuerza a nadie. Y el Espíritu solo habita con aquellos que quieren conocer la verdad. El próximo texto se encuentra en San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que la palabra de Dios nos dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El segundo mandamiento de los 10 prohíbe la adoración por medio de imágenes. Reza así: no os hagáis imagen ni ninguna semejanza de cosa de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. No se postrarán ante ellas ni las honrarán, porque yo soy el Señor Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, Dios prohíbe que se adore por medio de imágenes, porque Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario que se le adore. Dios está en todos lados. La adoración por medio de imágenes, de estatuas, es una adoración limitada a un solo lugar, que hace que el adorador no tenga constante comunión con Dios, que hace que el adorador se acostumbre únicamente a adorar cuando está delante de la imagen. Pero Dios nos pide que constantemente nuestras oraciones se estén elevando al reino de los cielos. Jesús dijo: velad y orad para ser tenidos por dignos. Velad y orad en todo momento para ser tenidos por dignos. Una persona que se considera cristiano entabla una relación permanente con el Espíritu Santo. Una persona que se considera cristiano, al levantarse se encomienda al Espíritu Santo, al andar se encomienda al Espíritu Santo, al vestirse, al hablar con alguna persona, todos sus pensamientos y acciones estarán reguladas por el poder de Dios. Por eso es cristiano. Cristiano es quien tiene una relación permanente y constante con el Espíritu Santo. Y esto solo es posible mediante una adoración espiritual, mediante una adoración en espíritu y en verdad. Por eso es que Dios se enojaba tanto con los judíos, cuando los judíos, hebreos, israelitas, adoraban por medio de imágenes, porque de esa forma estaban cortando las alas del Espíritu Santo, no le permitían actuar en todo momento. Y Dios pide el 100% de nuestro corazón, no pide solo una parte, sino todo lo que hay en nuestro corazón, una entrega absoluta.
Jesús dijo, este es el grande mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todo el espíritu. Entregarle absolutamente todo. Y esto, de nuevo, es solo posible si nosotros tenemos en cuenta que Dios es espíritu y que no puede estar limitado por paredes. No puede estar limitado por las paredes de un templo, porque Dios está en todos lados. Por eso Jesús dijo, tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que escucha en lo secreto te recompensará en lo público. Es decir, Dios puede escuchar en lo más privado de tu recámara, de tu habitación, porque Él está en todos lados. Incluso los susurros más privados, Él los responderá. El próximo texto se encuentra en San Juan capítulo 16, versículos 7 al 11, que la Biblia dice lo siguiente: Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. La obra del Espíritu Santo es triple. En primer lugar, convence al mundo de pecado. De pecado por cuanto no creemos en el Mesías. Ningún ser humano tiene la tendencia a aceptar sus errores. Por el contrario, todos nosotros tenemos tendencia a encubrir nuestros pecados, a ocultarlos, a decir no soy pecador, no tengo nada de qué avergonzarme, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, trabajo todos los días, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Sin embargo, el Espíritu Santo deposita las cargas del pecado, no para que nosotros sientamos la amargura de ser pecadores, sino porque esas cargas están destinadas a que nosotros nos arrodillemos y que busquemos el perdón de Dios. Entonces, cuando estamos de rodillas y aceptamos que somos pecadores, estamos aceptando al Mesías. Si nosotros rechazamos que somos pecadores, rechazamos al Mesías, no creemos en Jesús. Porque Jesús vino justamente para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Vino para morir por nosotros. Entonces cuando nosotros vemos esa cruz que gotea sangre, esa sangre que fue derramada por nosotros, tenemos la tendencia a decir, no puede ser que ese pecado no puede ser que ese sacrificio haya sido realizado por mi causa. Yo no soy tan mala persona como para que Jesús haya tenido que hacer eso. Pero verdaderamente Jesús murió por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Por eso es que el Espíritu Santo constantemente está llamándonos al arrepentimiento y diciendo que aceptemos el sacrificio ese por el cual nosotros tenemos vida. Dice el libro de Isaías que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces la muerte eterna que me correspondía a mí fue depositada sobre Cristo porque soy pecador. Y esa vida que le correspondía el justo Jesús, fue imputada a mí. Y ya no soy más culpable, sino que Dios me ve como justo. Pero el primer paso siempre es aceptar que somos pecadores. El segundo paso que Dios obra en nuestras vidas es el convencimiento de la justicia. En primer lugar nos convence de pecado y en segundo lugar nos convence de justicia. Por cuanto voy al Padre no me veréis más. Jesús había venido no solo a morir por nuestros pecados, sino también a enseñar la ley. Él nos enseñó la ley verdadera, la manifestación espiritual de la ley. En los tiempos de Cristo, los fariseos habían convertido a la religión en algo formalista. No le daban la profundidad que verdaderamente la religión de Cristo tenía. Cristo vino a magnificar la ley y a enseñar su verdadero significado. Por eso es que todos se maravillaban de que Él hablaba con autoridad. Vino a enseñar los caminos de justicia. Es justo quien cumple con la ley de Dios. Es justo quien está dentro de los mandamientos de Dios. Eso es justicia. Pero
Ahora Jesús, como habíamos dicho al principio, iba a ser arrebatado y en su lugar iba a venir el Consolador. Y es el Espíritu Santo el que imprime en nuestras vidas la justicia y la ley de Dios. Y dice en la epístola de los Hebreos Pablo que ahora el Espíritu Santo graba en nuestros corazones la ley de Dios y en nuestras mentes. En el Antiguo Testamento los levitas y los sacerdotes eran los encargados de enseñar la ley de Dios. Si algún israelita tenía alguna cuestión sobre el derecho divino, debía acudir a los sacerdotes y a los levitas para que éstos le explicaran el derecho aplicable. Pero ahora en el Nuevo Testamento, mediante el ministerio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo graba la verdad de Dios en nuestros corazones, directamente, porque ya el tabernáculo no es un tabernáculo terrenal como en el Antiguo Pacto, donde había corderos literales, corderos animales, cuya sangre era derramada constantemente por sacerdotes humanos. Ahora, en el Nuevo Pacto tenemos un templo en el cielo, un sumo sacerdote que ascendió, y no con la sangre de carneros y de machos cabríos, sino con su propia sangre entró en el verdadero tabernáculo, no hecho por mano humana, sino por la mano de Dios. Él ascendió y está ahora ahí mismo, ministrando por nosotros y enviando el Espíritu Santo ahora a toda la humanidad para que nos convenza de justicia. Por eso es que Jesús dijo: a nadie llamen Padre, porque uno solo es vuestro Padre. A nadie llamen Rabí, porque solo Cristo es el Rabí, el Maestro. Hay maestros comunes, pero maestro que tiene la palabra de verdad, la única palabra inalterable, la única palabra incuestionable, es Jesús. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo viene a convencernos de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Allá cuando había comenzado la rebelión, en ese mundo que no conocía el pecado aún, se levantó Lucifer y empezó a cuestionar la ley de Dios. Dios tuvo que juzgarlo y tuvo que echarlo a prisiones de oscuridad junto con todos los ángeles que se sumaron a la rebelión. Y ahora todos esos ángeles están atrapados aquí en la tierra. Todos ellos fueron juzgados. Sin embargo, el carácter de Dios, amoroso y benigno, había sido cuestionado. La familia de Dios había sido dividida y solo habían quedado 2/3 partes de los ángeles, porque 1/3 parte había sido echada aquí a la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron y el pecado entró a la tierra, entonces también se cuestionó el carácter de Dios. Durante casi 4000 años, el carácter amoroso de Dios estuvo cuestionado, lo mismo que su ley, el fundamento de su autoridad. Se encarnó el Hijo del Hombre, el Verbo de Dios vino a manifestar la gloria del Padre, y ahí nosotros vimos la verdad y la misericordia acerca del carácter de Jesús. Vimos la verdad acerca del carácter de Dios, reflejado en Jesús, que demostró mediante la curación de los enfermos, el sanado de los leprosos, devolvía la vista a los ciegos y perdonaba pecados. Demostró así, de esta forma, que Dios es amor y que no hay en Él la intención de castigar a los pecadores, sino que Él castiga porque no tiene otra alternativa. Dios verdaderamente es un ser amable, benigno, bondadoso, santo, que quiere lo mejor para sus hijos. Un Padre dedicado que está constantemente velando por el bienestar de sus criaturas. Por eso es que San Pablo en la epístola de los Colosenses dice que Cristo en la cruz del Calvario despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. De esa forma quedó reivindicado el carácter de Dios ante el universo. Se demostró lo que era capaz de hacer Dios con tal de que sus criaturas vivan. Se demostró que es capaz de dar su propia vida en el Verbo, en la manifestación de Dios humana. Se demostró que Él no quiere la muerte, sino que prefiere Él mismo morir antes de que sus hijos mueran. Y así fue que el príncipe de este mundo había sido juzgado. Había quedado demostrado que Dios
no era autoritario, que Dios no quería castigar, que Dios no quería matar, sino por el contrario, quería dar vida. Y por eso es que ahora Dios llegará un momento en que juzgará la tierra. Y dice que separará a las naciones. En aquel día pondrá su trono en las nubes y separará a las naciones como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y dirá a las ovejas: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y vinisteis a verme, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y vinisteis a verme. Todas estas cosas, y los justos le dirán: pero Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, o sediento, o hambriento, o desnudo, o en la cárcel? Y el Señor les dirá: cuando hicieron estas cosas por mis hermanitos pequeños, por mí me las hicieron. Entren en el gozo del Señor. Pero a los injustos, a las cabras, les dirá: apartaos malditos, para el fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis, estuve enfermo en la cárcel y no vinisteis a ver. Entonces los impenitentes le dirán: pero Señor, ¿cuándo te vimos nosotros enfermo, hambriento, sediento? Y el Señor les dirá: cuando no hicieron estas cosas por mis hermanitos pequeños, a mí no me las hicieron. Y ahí es que se efectúa el juicio, porque Dios demostró que su ley es necesaria y que no puede evitarse su cumplimiento para que todas las criaturas del universo puedan vivir armónicamente y en paz. Así quedará dividida la humanidad en justos e injustos, y se efectuará el juicio. Nosotros no queremos creer que va a haber un juicio. Tenemos la tendencia a decir: no quiero que mis acciones sean juzgadas, no quiero que mis acciones vengan a la luz. Pero verdaderamente, así como Lucifer fue juzgado, nosotros también seremos juzgados. El próximo texto se encuentra en San Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí podemos ver algunas cuestiones muy interesantes acerca del Espíritu de verdad. En primer lugar, dice: no hablará de su propia cuenta. Podría hablar de su propia cuenta. Sin embargo, hablará lo que oyere, lo cual nos confirma nuevamente que es una persona distinta del Hijo. Una persona que oye, que aprende de la experiencia de victoria del Hijo, porque el Hijo, como humano, tuvo una experiencia aquí en la tierra, y esa experiencia los llevó a ser vencedor, porque Él murió sin pecado alguno, vivió una vida sin pecado y murió finalmente sin pecado. Por eso es que es poderoso para darnos a nosotros la salida cuando somos tentados. Si nosotros invocamos al Espíritu Santo cuando somos tentados y le pedimos el auxilio y la salida de Jesús, entonces el Espíritu Santo trae del cielo esa salida que nosotros precisamos. Y el Espíritu Santo trae algo que oye. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento cómo el Espíritu Santo comandaba eligiendo a Pablo y a Bernabé, o mandando a Felipe a hacer alguna actividad. Podemos ver que el Espíritu Santo se contristaba y se enojaba, como en la ocasión en que Ananías y Zafira le mintieron y terminaron muertos porque le habían mentido al Espíritu de Dios en la potencia del Espíritu Santo. Podemos ver entonces que el Espíritu Santo es una persona. Podría hablar de suyo. ¿Cuántos misterios podría hablar de su propia cuenta? Sin embargo, solo nos enseña lo que es necesario para nuestra salvación. El próximo texto se encuentra en San Mateo 12, 31 y 32, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esto lo enseñó Jesús cuando Él echaba fuera demonios y vinieron los fariseos y le dijeron que Él echaba demonios por el poder de Belcebú.
Hay un dicho muy sabio que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. La blasfemia imperdonable es justamente esa, cerrar definitivamente los oídos a los llamados del Espíritu Santo por convertir la obra del Espíritu Santo en maléfica y maligna. La obra santa del Espíritu Santo hay quienes cierran sus oídos por su propio orgullo. En el caso de los fariseos, porque envidiaban a Jesús. Y como lo envidiaban, y a pesar de que veían el poder que tenía Jesús, a través del Espíritu Santo que obraba en él, decidieron rechazarlo. Ahora, el próximo texto está en 1 Corintios 6, 19 y 20, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es muy importante. Durante muchos siglos se creyó que el cuerpo era solo la cárcel del espíritu. Pero hoy nosotros vemos, por estas verdades bíblicas, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestra relación con Dios depende del buen cuidado que nosotros le demos a nuestro cuerpo. Dios nos habla principalmente a través de nuestro cerebro. Con nuestra mente nosotros discernimos la verdad de la mentira. Con nuestra mente discernimos lo verdadero de lo falso. Entonces, si nosotros llenamos nuestra sangre de grasa, sobrecargando nuestro sistema digestivo, si nosotros llenamos nuestra sangre con estupefacientes, con drogas, con tabaco, con alcohol, y nublamos así nuestro buen entendimiento, estamos poniendo obstáculos a la obra y al ministerio del Espíritu de Dios. Por eso es que nos dice que nosotros hemos sido comprados por precio y tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. En vez de menospreciar nuestro cuerpo, nuestra carne, tenemos que darle el cuidado que se merece. Sí subyugar las tendencias carnales, sí subyugar lo propio de nuestro cuerpo que nos lleva cautivos al pecado. Pero a pesar de que tenemos que controlar nuestra carne, debemos darle los cuidados necesarios para que no seamos hombres carnales, ni tengamos cuerpos carnales, sino cuerpos y mentes espirituales, entregados y consagrados a la obra de Dios. Por último, tenemos la bendición que se encuentra en Números capítulo 6, versículos 24 y 26. Y la bendición que se encuentra en 2 Corintios 13, 14. Dice Números 6, 24 y 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios había mandado a Aarón que bendiga con estas 3 bendiciones, que son una bendición triple, porque justamente está siendo un reflejo de la bendición triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora en el Nuevo Testamento, San Pablo reformula la bendición arónica y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En primer lugar, la gracia del Señor Jesucristo, el perdón que viene cuando nosotros hemos aceptado nuestros pecados, la gracia que es un don gratuito, y que no importa lo oscuro de tus pecados, aunque tus pecados sean rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana, como blancos como la nieve. El amor de Dios, el amor del Creador que ha creado cada una de las células de tu cuerpo, que ha creado los alimentos con los que te alimentas cada día, que ha creado el mundo con todas las maravillas para que vivas en él. Y el amor de Dios que ha enviado a Jesucristo para que pague por tus pecados y para darte una segunda oportunidad de arrepentimiento, como me la ha dado a mí y como se la da gratuitamente a cualquiera que se acerca a Él. Pero es necesario buscarlo. Y en tercer lugar,
cuando nosotros aceptamos la gracia y el amor de Dios, viene la comunión con el Espíritu Santo, el compañerismo con el Espíritu Santo que nos transforma y que va recreando esa imagen de Dios que ha sido desfigurada por el pecado en nuestras vidas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén en tu vida. Amén.